Olá, olá, que tal? Que bueno estar contigo uma vez mais, querido amigo, querida amiga, para conversar juntos no projeto Revivados por Sua Palavra. Hoje vamos a reflexionar em Isaías capítulo 23. Pero antes vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Deus, dá-nos sabedoria, Senhor, para compreender Tu palavra e também para praticar Suas enseñanças. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Isaías capítulo 23 é um capítulo que está dentro de um contexto que os capítulos anteriores também estão, que são profecias contra nações. E Isaías capítulo 23 habla de uma profecia contra Tiro. E nesta profecia contra Tiro é interessante entender que Tiro e também Sidom eram as principais cidades da grande nação marítima de Fenícia. E por lo tanto, este mensaje é um mensaje de juízo divino contra Fenícia. Tiro e Sidom foram frequentemente o blanco de los ataques de las naciones grandes del antiguo Medio Oriente. Incluía Siria, Babilônia, más tarde Alejandro el Grande. E acá, en este capítulo, con destaque entonces para Tiro. Bueno, vamos a recalcar algunos versículos específicos. E é interessante que quando tu tomes tempo para ler a Bíblia, diga, Senhor Deus, habla comigo através de uma palavra que Deus pode falar, não? Através de um versículo, através de vários versículos, Deus pode falar a tu coração. Eu he recalcado acá alguns, por exemplo, o versículo 4 diz, avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló diciendo, nunca estuve de parto, no di la luz, ni crié jóvenes, ni hice hacer muchachas. Então, acá é um mensagem que Sidom dá, verdade? Acuérdate que eu mencionei que Tiro e Sidom estavam juntas e eram as principais cidades aí da grande nação marítima de Fenícia. E acá Sidom disse, um mensagem para Sidom e disse, avergüénzate, Sidom. ¿Por quê? Porque nunca estuviste de parto. Não ter parto, não ter descendência, se considerava uma grande vergüenza. E Sidom é retratado lamentando el hecho de que no tiene hijos. Está sola, desolada, abandonada, lamentando su impotencia y su desamparo. Sabes que quedé pensando cuando he leído este versículo que muchas veces nos sentimos así, solos, abandonados, impotentes para poder vencer. Porque sin Dios, aunque tengamos toda la plata del mundo, sin Dios, aunque seamos poderosos para los hombres, sin Dios no somos nada. Sin Dios se viene la depresión, se viene la angustia, se viene la lamentación. Y muchas veces nos encontramos como que en una ruta sin salida. Querido amigo, este capítulo nos muestra que hay condiciones hoy de tomar una decisión. Dios nos llama para que podamos decidir y andar en sus caminos. Por ejemplo, quisiera recalcar dos versículos ahora, el versículo 8 y el versículo 9. El versículo 8 dice, ¿quién decretó esto sobre Tiro, la que repartía coronas, cuyos comerciantes eran príncipes? ¿Quién decretó? Bueno, aquí es una pregunta, ¿no? Como si la pregunta fuera, ¿quién es responsable de la destrucción que humillará a Tiro? Tiro era una ciudad fuerte, una ciudad poderosa, pero un poder mayor pronuncia acá o pronuncia un juicio contra ella. Entonces viene la pregunta, ¿quién decretó? ¿Y quién decretó el juicio y por qué? Bueno, el versículo 9 contesta la pregunta. Dice, Jehová de los ejércitos lo decretó, para envilecer la soberbia de todo esplendor y para humillar a todos los ilustres de la tierra. Entonces Isaías contesta la pregunta en el versículo 9. Tiro se opone arrogantemente a Dios del cielo, suponiendo que era más grande que él, pero el Señor lo reduciría a la humillación y a la vergüenza. La destrucción de Tiro sería una demostración para todos de cómo el Señor humilla el orgullo y la arrogancia humanos. Pablo también menciona en el Nuevo Testamento las estrategias distintas de Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, desde el versículo 27 hasta el versículo 29, Pablo dice que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar los sabios.
Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie, dijo Pablo, se jacte en su presencia. Ahí entonces me acuerdo del versículo 30, 1 de Corintios capítulo 1, versículo 30, que dice, pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. Y ahí dice, el que se gloría, gloríese en el Señor Jesucristo. Querido amigo, Dios está en el control de todo. Tiro, una nación poderosa, se había alejado sus costumbres, alejado del Señor. Y entonces Dios dice, Jehová de los ejércitos decretó el juicio contra ti, porque Dios está en el control. Estaba en el control de la historia y está en el control de la historia de nuestras vidas. Está en el control de la historia de tu vida y de mi vida también. No hay que dudar de esto. Hay que confiar en Él. Cuando confiamos en el Señor, cuando entregamos en las manos del Señor nuestras vidas, nosotros mismos somos transformados. Quiero mencionar el versículo 11 también. El versículo 11 dice, extendió su mano sobre el mar, hablando de Dios, hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán que sus fortalezas sean destruidas. La mano del Señor se extendió sobre muchas naciones. Sacudieron hasta los cimientos delante de la palabra del Señor. En el sentido figurado, Dios estaba perturbando el mundo entero para hacer su voluntad. Y es lo que va a pasar en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, podemos decir que muchos de los mensajes que encontramos acá en Isaías, mensajes en contra de las naciones, es como una miniatura de lo que va a acontecer, perdón, en una amplitud más grande cuando Jesús venga para buscarnos. El versículo 15 menciona una profecía de 70 años. El versículo 15 dice, acontecerá en aquel día que Tiro será echado en el olvido durante 70 años, como los días de un rey. Después de los 70 años, cantará Tiro una canción como de ramera. Bueno, es difícil hacer una aplicación literal de esa profecía de 70 años, ya que la historia de Tiro no es muy conocida. No es posible, por ejemplo, precisar cuándo comenzaron o cuándo terminaron los 70 años. Algunos expertos creen que el periodo corresponde a los 70 años de cautiverio, cautiverio de los judíos en Babilonia, ¿verdad? Puede ser que comenzó con la primera conquista de Nabucodonosor de Jerusalén y terminó con el regreso de los judíos bajo las órdenes de Ciro y Darío de Persia. No se sabe bien al correcto, pero acá dice que ellos cantarían una canción como de ramera. Es decir, Tiro, que quería digamos, el comercio supremo y haría cualquier cosa para obtener ganancias. En ese sentido, ella era como la posible Babilonia, que se vendió a sí misma para obtener ganancias. Honra, derecho, justicia, decencia fueron olvidados para que se pudiera tener ganancias. Bueno, el versículo 17 dice, y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro, la cual volverá a comerciar, fornicará de nuevo con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero, versículo 18, sus negocios y sus ganancias serán consagrados a Jehová. Bueno, querido amigo, qué triste. La decisión de volver a fornicar, mencionada acá, no fue de Dios, fue de Tiro. ¿Viste lo que menciona acá? Tiro fornicará de nuevo. La decisión de volver a fornicar fue de Tiro. Dios envía profetas para dar mensajes de juicio porque está dando oportunidades de arrepentimiento. Pero la decisión de entregar nuestra vida en las manos del Señor, la decisión es nuestra, querido. Es nuestra. La decisión está en nuestras manos. Podemos elegir lo que queremos sembrar, pero no podemos elegir lo que vamos a cosechar. Repito, podemos elegir lo que queremos sembrar, pero no podemos elegir lo que vamos a cosechar.
Tiro ha elegido sembrar corrupción, deshonestidad, idolatría, ¿verdad? Y el mundo de hoy, el mundo no era diferente entonces, el mundo de hoy no es diferente del mundo del pasado. La maldición de Babilonia y Tiro será la misma en el futuro cuando Jesús venga. Jesús vendrá para poner un fin en toda la maldad, en toda la inmoralidad, en la deshonestidad. Entonces este capítulo es un llamado para que pongamos nuestra vida en las manos del Señor. El versículo 18 dice, sus negocios y sus ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias sean para los que estén delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan con esplendez. Se predice la destrucción de Tiro y el triunfo final de Sión. A pesar de sus ardiles, Tiro no continuaría engañando y defraudando a la gente para siempre. El mal tendría un fin, caería, pero Jerusalén triunfaría. La prostituta babilónica tendría la misma suerte, el fin en el juicio. ¿Y nosotros? ¿Qué fin vamos a elegir? Hoy tenemos la oportunidad de elegir. Hoy es nuestro tiempo de elección. Vamos a elegir al Señor porque Él, solamente Él puede saciarnos, puede vestirnos con esplendidez y puede nos transformar. Solo que la decisión es nuestra de consagrar nuestra vida a Jehová, como dice el versículo 18. Vamos a hacerlo ahora. Querido Padre, bondadoso Dios, alabado sea tu nombre por la oportunidad que tenemos en este momento de consagrar nuestra vida a ti. Yo quisiera orar en este momento por todos los que oran conmigo, pedir tus bendiciones, tu sabiduría, tu gracia, para que juntos podamos entregar nuestra vida y consagrar todo lo que somos y tenemos en tus manos, para que muy pronto podamos ser transformados cuando tú vengas a buscarnos en las nubes de los cielos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos mañana para ser reavivados por su palabra. Chao, chao.